José Luis pregunta, cuando un cuadro no te está gustando, ¿lo abandonas, continúas pintando o lo dejas para después? Pues las tres opciones. Cuando lo abandono es cuando digo esto ya no tiene solución, ya no lo puedo arreglar, entonces lo dejo. Hay veces que digo, lo voy a dejar descansar y luego lo regreso a ver y a ver qué más le puedo hacer. Hay algo que no me gusta, pero tal vez sea yo, ¿no? O el momento en el que estoy y tal vez si lo veo con ojos frescos lo podría arreglar. Y hay veces como en que mientras estoy pintando no me gusta. Alguien me hizo por ahí una pregunta que se me hace muy buena y que me decían, ¿cómo le haces para saber que un cuadro que estás pintando que va mal va a terminar bien? Y yo le decía que con experiencia, o sea, con experiencia sabes, porque eso me pasa siempre. Cuando estoy pintando, o sea, mientras estoy pintando, no me gusta el cuadro. O sea, yo lo veo y digo, no, no puede ser, o sea, esto está terrible, está mal, le falta esto, le falla esto, está quedando terrible. Pero confío en que si lo sigo trabajando, puede mejorar. O puedo lograr un resultado que digo, ok, aquí ya me gustó. Y eso pues ha sido con la experiencia de que he tenido muchos cuadros que yo decía, esto está terrible, y le daba una veladura como para volverlo a empezar y lo volvía a trabajar. No sé, le seguía y terminaba con algo que ya decía, ok, sí me gustó. Entonces fui aprendiendo que es normal que durante el proceso no te guste el cuadro, pero que mientras vas trabajando, ¿no? Vas encontrando hacia dónde llevarlo y qué correcciones. Sí, va a llegar un punto que a veces dices, ya me desesperó, esto no va avanzando, pues ya mejor lo dejo descansar. Y otros que te das cuenta que hay un error muy grave. Recientemente me pasó en uno que estaba pintando y lo corriges, lo borras, lo quitas, lo pones y dices, ¿sabes qué? El dibujo no estaba bien. O sea, la composición desde el principio estaba mal. Entonces por más que le trabaje, ya no va a suceder esto porque el dibujo estaba mal desde el principio. Entonces, pues ahí dices, ¿sabes qué? Mejor en lugar de desperdiciar pintura, arreglo el dibujo y lo vuelvo a empezar. Ya sea que lo tape y lo vuelvo a pintar, o a veces me gusta mejor cambiar la tela. Digo, la tela no es tan cara y dices, bueno, quito la tela, pongo una tela nueva y vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, es cosa de que uno decida pues qué le conviene más. Pero sí, siempre pasa.